Bueno, entonces, tenemos los genes Hox y el desarrollo embrionario por Valentina Sánchez Pavón. Lo primero que vamos a ver es la neurulación, que todo inicia con la notocorda. Esta me induce entonces al ectodermo para después formar la placa neural, los pliegues neuronales que se van a fusionar y van a formar entonces el tubo neural y los neuroporos craneales y caudales. Se forman las células de la cresta neural, que son muy importantes porque aparecen en los pliegues neurales durante el proceso de neurulación, como lo vimos anteriormente, y principalmente son las precursoras de los melanocitos, formarán el cartílago de la cara, se originan los ganglios a partir de su proliferación y se forma el sistema nervioso periférico, que también va a ser muy importante. Tenemos entonces el neuroepitelio, que el neuroepitelio se forma a partir de estas células de la cresta neural. Me va a originar entonces, es un epitelio de tipo pseudoestratificado. Me origina lo que son las neuronas, las células de la glía, las células epidemarias adultas, que posteriormente me van a revestir los ventrículos, y algunas quedan como células madres que pueden reparar a una neurona que muera, pero no tienen capacidad regenerativa, entonces solamente es como para daños leves. Bueno, tenemos que por la proliferación de las células del neuroepitelio crece el tubo neural, el famoso tubo neural que lo vemos acá a la derecha, que me va a producir entonces en la parte craneal 3 vesículas. El primero, el prosencéfalo primario, que lo vemos acá arribita. Después el mesencéfalo o vesícula mesencefálica. Y posteriormente el romboencéfalo. Seguimos a los cambios en el neuroepitelio, que se me producen en la 4ª semana. Y entonces acá pues lo podemos ver un poco más gráfico. El neuroepitelio hace mitosis y me va a formar los neuroblastos. Acá los vemos. Estos neuroblastos van a migrar a través de la membrana basal y se ubican en forma periférica, que me va a formar la capa del manto o manto de neuroblastos, ¿cierto? Después los neuroblastos forman prolongaciones celulares con axones y dendritas, formando la capa marginal. Entonces, tenemos que el neuroepitelio es solo la capa ependimaria. Seguimos hacia la formación de las placas. Lo primero que tenemos acá a la izquierda es la condensación ventral, que me va a formar la placa basal, que posteriormente me forma es la precursora de las neuronas motoras, ¿cierto? Estas me van a formar las astas anteriores y las astas laterales. El neuroepitelio ventral también me produce la placa del piso. La placa del piso es una zona donde no hay proliferación de estas neuronas motoras. Acá en el lado derecho entonces tenemos lo que es la condensación dorsal, que me crea la placa alar, que es la precursora de las neuronas sensitivas y las astas posteriores. Tenemos también que el neuroepitelio dorsal me forma la placa del techo. La placa del techo, al igual que la placa del piso, es una zona que, además de sus muchas funciones que veremos más adelante, no hay proliferación de estas neuronas sensitivas en el caso pues de la placa del techo. Seguimos con los cambios de los mielencéfalos, ¿cierto? Entonces acá podemos ver la ilustración. Lo primero es que se abre la placa del techo como un libro. Entonces no forma neuronas, se forman células epidemarias que proliferan y me van a formar pliegues. Estos pliegues me forman los plexos coroideos. Entonces es una estructura vascularizada que está rodeada por células que en un futuro serán epidemarias. Las placas basales y alares se desplazan lateralmente y me forman, pues como vimos, los nervios, la placa basal, los pares craneales, 12, 9, 10 y 11, y las placas alares me forman el espinal del trigémino.
Entonces tenemos ahora los cambios en el metencéfalo, que también se abre como libro. Entonces me forma el plexo coroideo del techo del cuarto ventrículo y las placas basales me forman los pares craneales 5, 6 y 7, mientras que las placas alares me forman los núcleos sensitivos, y estas placas alares van a proliferar más y me van a hacer abultamientos dorsales. Entonces se forman los labios romboicos, que posteriormente van a pasar a ser el cerebelo. Acá tenemos entonces la formación del cerebelo un poco más visual, acá a la derecha. Y esta formación del cerebelo se produce por migración radiada, que me va a producir 3 capas principalmente. La molecular por King granular, ¿cierto? Ahora sí, llegamos a los genes Hox. Son genes que contienen caja homeótica, entonces les decimos home box. Estos genes Hox son genes maestros. Acá a la derecha vemos un poquito más como la secuencia del ADN, cómo pasa todo específicamente de forma molecular. Entonces tiene una secuencia de nucleótidos específica que se transcribe y traduce en una secuencia de aminoácidos denominada homeodominio, ¿cierto? Entonces, presencia de región motora. Está la zona, que es una secuencia de nucleótidos que corresponde al ácido retinoico, que activa a este gen. Los genes Hox, pues más adelante vamos a ver entonces qué pasa con el exceso de este ácido retinoico, ¿cierto? Porque es muy importante en la formación de estos genes. Los genes Hox están agrupados en grupos Hox, entonces están distribuidos en 4, que son 2, 7, 12 y 17, y estos genes generalmente se activan en secuencia del extremo 3' al 5', pues normal, igual que en cada secuencia de ADN. Su activación entonces es sensible al ácido retinoico. Se encienden con menores concentraciones de ácido retinoico los extremos 3' que pues vimos ahorita. Entonces tenemos acá pues abajito la distribución de cada grupo Hox, que entonces es A, B, C, D, y ahí pues tenemos como su distribución como tal. Ahora tenemos la regulación molecular del desarrollo de la médula espinal, ¿cierto? Entonces tenemos que durante el periodo de la placa neural, en la región de la médula espinal, la placa neural expresa los factores de transcripción PAX3 y PAX7, los cuales tienen homeodominios, lo que vimos en la diapositiva anterior. Acá a la derecha también podemos ver un poquito más como esa formación, por así decirlo. Y entonces este patrón de expresión es alterado por SHH, que también tiene una función muy importante en la formación de la retina. Entonces es expresado en la notocorda y por proteínas morfológicas del hueso 4 y 7. Entonces son BMP4 y BMP7, ¿cierto? Las BMP4 y BMP7 están expresadas en el ectodermo, no neural, en el borde de la placa neural, ¿cierto? Entonces, lo que hace esta señal de SHH es reprimirme la expresión de los PAX3 y PAX7. Entonces, SHH produce un efecto de ventralización del tubo neural, ¿cierto? Esta región ventral adquiere la capacidad para formar una placa del piso que también me va a expresar este mismo SHH y neuronas motoras en la placa basal. Acá podemos también ver un poquito más de la ilustración. Y también tenemos que BMP4 y BMP7 aumentan la transcripción y traducción y me van a regular el mismo PAX3 y PAX7 que me había reprimido SHH. Entonces, en la mitad dorsal del tubo neural, donde se formarán las neuronas sensitivas en la placa alar. Ahora sí llegamos a lo que pues dije anteriormente, que es el exceso de ácido retinoico, que es muy importante porque actúa como un teratogeno, ¿cierto? Entonces las estructuras caudales se desarrollan más craneales o viceversa pues como en un exceso de este ácido. Tenemos que van a formar malformaciones a nivel nervioso. Pues un ejemplo de esto es como un par craneal 12avo que se desarrolla a nivel del metencéfalo, mientras que no debería ser así. Bueno, muchas gracias. Aquí está la bibliografía de Langman y el documento de genes Hox del doctor Jairo García de la Universidad CES. Muchas gracias.